Bienvenidos jóvenes de 10º grado. Les saluda el profesor Josué Izaguirre. Continuamos trabajando en la unidad número 1, que son las funciones algebraicas, en su lección número 2, números complejos, con el tema multiplicación de números complejos. El objetivo, multiplicar números complejos, calcular las potencias de números complejos. Veamos el ejemplo. Nos dice, calcule 2 más 3i por 4 menos 5i. Si observamos ahí tenemos dos números complejos en su forma general, y entonces para poder desarrollar esto vamos a utilizar lo que es la propiedad conmutativa y el mismo procedimiento que utilizaríamos si estuviéramos trabajando con expresiones algebraicas, que quiere decir como que la i fuera una x. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es multiplicar cada número del primer paréntesis por cada número del segundo paréntesis. Entonces desarrollamos primero 2 por 4 y después multiplicamos 2 por menos 5. Una vez que hemos multiplicado el 2, pasamos ahora a multiplicar el 3. 3i por 4, 3i por negativo 5i sería como tal. Ahora empezamos a desarrollar estas multiplicaciones de 2 por 4, que es 8, 2 por negativo 5i, que es negativo 10i, 3i por 4, que es 12i, y menos 3i por menos 5i es 3 por 5, 15, entonces menos 15i al cuadrado, ya que i por i es i cuadrado. Un detalle muy importante es que logramos observar ahí que en la multiplicación de los números complejos, aparte que aplicamos la propiedad distributiva, luego vamos a sustituir el valor de i cuadrado por negativo 1. Entonces, por lo tanto, vamos a realizar justamente ese proceso como tal. Copiamos el 8, desarrollamos lo que sería la suma o la resta de los términos semejantes, que aquí los términos semejantes son los dos números complejos, que sería negativo 10i más 12i, que es 2i, menos 15 por negativo 1, que es el valor de i cuadrado. Desarrollamos justamente esa multiplicación como tal, nos queda menos 15 por menos 1, que es más 15. Ahora realizamos la suma de los dos números, 8 más 15, que es 23, más 2i. Y ese como tal sería el resultado al ejercicio. Veamos otra serie de ejemplos, donde nos dice el primero, multiplicar 2i por 4 más i. El mismo procedimiento, 2i por 4, que sería 8i, 2i por i, que es 2i al cuadrado, donde i cuadrado es negativo 1. Entonces sustituimos el valor, entonces nos queda 2 por negativo 1, y 2 por negativo 1 es negativo 2 más 8i. ¿Por qué escribimos el negativo 2 primero? Porque recordemos que la forma general de un número complejo es a más bi, ¿sí? Entonces primero va la parte real y después va la parte imaginaria. Veamos el siguiente ejemplo, que es 4i al cuadrado. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este ejercicio? Lo que vamos a hacer es elevar al cuadrado cada uno de los elementos que conforman el número complejo 4i. Entonces sería 4 al cuadrado, que es 16, y el i cuadrado, que en este caso es negativo 1. 16 por negativo 1 es negativo 16. Este sería el resultado. Veamos el otro ejemplo, que es negativo 4 i al cuadrado. La misma idea, vamos a elevar al cuadrado cada elemento. Nos queda entonces negativo 4 al cuadrado por i cuadrado. Negativo 4 al cuadrado es 16, ya que todo número elevado al cuadrado se convierte en positivo. Entonces 16 y lo que es i cuadrado, que es negativo 1. 16 por menos 1 sigue siendo negativo 16. Veamos entonces el siguiente ejemplo, que es i por 4 menos 2i al cuadrado. Desarrollamos justamente esta multiplicación, donde primero elevamos al cuadrado o desarrollamos el producto notable de 4 menos 2i, entonces nos quedaría copiar el i, 4 al cuadrado, que es 16, y la forma dice que es a cuadrado menos 2ab más b cuadrado. Entonces ya encontramos el primer valor al cuadrado. Luego dice menos 2 por 4 por 2i, entonces 2 por 4, 8, por 2i, 16i, entonces menos 16i, y por último sería más 2i al cuadrado, que en este caso es 4i cuadrado. Ahora empezamos a multiplicar la i por cada uno de los términos que están dentro del paréntesis, entonces nos queda, desarrollamos lo que sería en este caso sustituir el valor de i cuadrado, entonces nos queda 16 menos 16i menos 4, que es el valor de i cuadrado, que es negativo 1, y negativo 1 por 4 es menos 4. Ahora sí, multiplicamos por i, nos queda entonces 16i menos 16i cuadrado menos 4i. 16i menos 4i, esto va a ser igual a 12i. Y 16i al cuadrado, recordemos que sustituimos el valor de i cuadrado, nos queda entonces menos 1 por el negativo, sería positivo 16, y entonces el resultado nos queda 16 más 12i, como había mencionado anteriormente, donde salía el resultado o el valor de 12i.
Veamos lo siguiente, que estamos hablando o vamos a hablar acerca de las potencias de los números complejos. Para poder comprender las potencias de los números complejos, veamos los siguientes ejemplos, donde tenemos los números complejos desde la i elevado al exponente 1 hasta el i elevado al exponente 12. Entonces, solamente vamos a encontrar o vamos a ver cuáles son los resultados en este momento para después comprender y cuál va a ser el procedimiento para encontrar dichos resultados. Entonces, la i a la 1 sigue siendo i, ahí no hay ningún cambio. I al cuadrado sabemos que es negativo 1. I a la 3 será entonces en este caso negativo i. I a la 4 es 1. I a la 5 es i. I a la 6 negativo 1. I a la 7 negativo i. I a la 8 1. I a la 9 i. I a la 10 menos 1. I a la 11 menos i. I a la 12 1. ¿Qué logramos observar de esto? Pues si somos observadores nos vamos a percatar que el patrón de i menos 1 menos i y 1 se va a ir repitiendo cada 4 términos, ¿sí? O cada una de las 4 potencias. Entonces, por esa razón vamos a utilizar lo que serían las primeras 4 para poder encontrar dicho resultado de cualquier potencia de i. Donde lo que vamos a utilizar entonces es que si nos queda i a la 1, automáticamente es i cuadrado, que es menos 1, i a la 3 decimos que es menos i a la 4 que es 1. Veamos entonces el siguiente ejemplo. Nos dice simplifique una potencia de i. Tenemos i a la 13. Lo que vamos a hacer para poder simplificar este i a la 13, vamos a tomar nosotros como referencia lo que sería la potencia de i a la 4, o sea, cuando tiene i exponente 4, debido a que i a la 4 es igual a 1. Entonces, por lo tanto, lo que vamos a hacer es justamente eso. Vamos a dividir 13 entre 4, y ese resultado de 3 entre 4 que sabemos que es 3, porque 3 por 4 es 12 y sobra 1. Entonces, ese 13 lo podemos escribir como 4 por 3 más 1. Tomando esto de referencia, te vamos a sustituir el exponente de 13 y lo vamos a sustituir por i a la 4 por 3 más 1. Donde ese más 1 significa que vamos a sumarle un exponente, o vamos a multiplicar, perdón, por lo que es la variable i con exponente 1. I a la 4 es 1. Y todo número, o mejor dicho, el 1 elevado a cualquier exponente, siempre nos va a dar a 1, ya que 1 por 1 es 1. Entonces nos queda 1 por i, ya que i a la 1 es i, y 1 por i es i. Veamos entonces el siguiente ejemplo que nos dice i a la 83. La misma idea, dividimos 83 entre 4, que al dividirlo nos queda 40, porque 4 por 20 es 80, y nos sobran 3, entonces más 3. Separamos ese 3 colocándolo como un i elevado a la 3, y entonces decimos i a la 4, que es 1, y 1 a la 20, que sigue siendo 1, por i a la 3, que i a la 3 es negativo 1. 1 por negativo i es negativo i. Vemos el siguiente ejemplo, que es i a la 42, la misma idea, dividimos 42 entre 4, que nos queda a 10, entonces por eso 4 por 10, y nos sobran 2, entonces sería más 2. Separamos ese más 2 colocándolo en otro i, que sería i a la 2, donde decimos que i a la 4 es 1, 1 elevado a la 10 es 1, por i a la 2, que sabemos que i a la 2 es menos 1, entonces nos queda 1 por menos 1, y 1 por menos 1 es negativo 1. Siguiente inciso, i a la 96, la misma idea, dividimos 96 entre 4, que nos queda a 24, y 24 nos quedaría entonces simplemente como 1, ya que i a la 4 es 1, elevado a cualquier exponente sigue siendo 1. Se puede simplificar una potencia de i usando el factor de i a la 4, que es 1, ya que i a la 4 elevado a cualquier exponente sigue siendo 1 para todo número n. Veamos entonces lo siguiente. Nos dice igualdad de números complejos. Dos números complejos son iguales si sus partes reales son idénticas y sus partes imaginarias son idénticas. ¿Qué quiere decir? Si tenemos dos números imaginarios, sus partes reales entre sí deben de ser iguales y sus partes imaginarias entre sí deben de ser iguales. Nos dice el siguiente ejemplo, encuentra los valores de x y de y, donde x y y son números reales. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que es dicha igualdad. Entonces observemos que la parte real del número complejo que está al lado izquierdo de la igualdad es 2x menos 4. Y la parte real del número complejo que está a la derecha del igual es 8. Por lo tanto, 2x menos 4 debe de ser igual a 8. Despejamos para x, ese 4 está negativo, pasa a positivo, y 8 más 4 que es 12. Ese 2 que está multiplicando la x pasa a dividir, nos queda 2 entre 2 que es igual a 6. Tenemos el valor de x, ahora encontremos el valor de y, en donde igualamos las partes imaginarias, o sea, 9 debe de ser igual a 3y. No colocamos la i porque no tiene sentido colocar la i, solamente los números que serían en este caso 9 y 3y.
9 y 3y despejamos para y, el 3 está multiplicando, pasa a dividir, entonces nos queda simplemente como 3, porque 9 entre 3 es 3. Estos valores de x y de y hacen que estos dos números sean iguales. Muchas gracias por su atención, deseándoles muchos éxitos.